Entonces vamos a ver cómo aplicarlo. Bueno, para saber cómo aplicarlo, primero tenemos que entender, como veis, que muchas de sus actividades tienen que ver con el sistema gestor inmune, el sistema inmunitario, que es uno de los 3 gestores, interrelacionados los 3, tanto el endocrino, el inmune y el nervioso están los 3 interrelacionados, pero vemos que el sulforafano va a implicar mucho en su actividad al sistema inmunitario. En esta diapositiva os quiero ilustrar que el sistema inmunitario en realidad es un sistema organizador de tejidos, y va a ser un sistema que va a regular todas estas actividades de manera habitual, el 90% del tiempo. El 90% del tiempo va a tener las respuestas inmunitarias una actividad no destructiva, sino que va a controlar la infección crónica, va a controlar y dirigir la reparación tisular, va a facilitar la curación de las heridas, de los traumas, va a dirigir el metabolismo tisular, va a ayudar en el desarrollo y el crecimiento de los organismos desde la concepción hasta durante toda la vida, y va a regular, ya os he comentado también, la simbiosis con los microorganismos comensales, que tenemos en las mucosas, en todos los tejidos que están abiertos al exterior, mucosas y piel. Entonces, todas estas son sus actividades habituales. Cuando hay peligro, cuando hay un ataque de células, de agentes infecciosos, por ejemplo, o un desarrollo tumoral o una lesión, entonces va a ir a una actividad destructiva, es decir, va a intentar destruir al causante de esta lesión. Entonces va a intentar destruir los agentes infecciosos, sean virus, sean bacterias, etc. Entonces ahí se va a poner en modo destructivo. Pero si este modo destructivo es demasiado destructivo, puede llegar al rojo, que es el de abajo, que es la chimenea, cuya actividad va a destruir la casa, que puede llegar a eliminar las células huésped. De hecho, si una persona tiene un trasplante de riñón de un donante sin controlar la actividad del sistema inmunitario, el sistema inmunitario puede destruir un riñón en 2 meses. Es impresionante. Como puede destruir un tumor, puede eliminar una carga viral, también puede, incluso con autoinmunidad, destruir, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, destruye la mielina, destruyendo el sistema nervioso del organismo huésped, de manera que vemos que el poder del sistema inmunitario es muy importante a nivel destructivo. En el otro extremo vemos la tolerancia, arriba. Pues cuando está perezoso el sistema inmunitario puede no destruir aquello que debería de destruir y se pone en un modo tolerancia. Este modo de tolerancia es adecuado si es tolerar lo propio, las células propias, pero es inadecuado si está tolerando, por ejemplo, células cancerosas que tendría que destruir y no las destruye. Aquí hay una inactividad, una incompetencia inmunitaria. Muchas veces lo que ocurre con el control de la infección crónica es que esta infección crónica nos puede llevar a algunos de los 2 extremos, o a destruir demasiado o a tolerar demasiado. Y muchas veces en ciertos tejidos destruye demasiado y en otros tolera demasiado. Estas son las disfunciones del sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, esto dicho, vamos a pasar cómo el sulforafano es antiinflamatorio. El daño tisular es la cerilla que inicia el fuego de la inflamación. Pero cuando esta inflamación no es resolutiva, esta inflamación persistente va a ser la gasolina que va a alimentar las llamas. Y veis que la modulación del sistema inmunitario se hace necesaria en estos casos, y aquí tenemos arriba por varias estrategias, principios activos vegetales o fúngicos como el sulforafano, la nutrición, que también incluye al sulforafano ya que se encuentra en plantas alimentarias, la gestión del estrés, es importante para los terapeutas saber modular y dar consejos sobre el estilo de vida de los pacientes con antiinflamatorios convencionales, con el cortisol propio que producimos nosotros y con resolvinas que el sistema, que nuestras células ya producen cuando hay una inflamación. Entonces aquí está el interés del agua que apague el fuego. Queremos fuego en la chimenea, queremos algo de fuego, pero no lo queremos quemar el salón ni muchísimo menos toda la casa. Entonces aquí el sulforafano actúa como un modulador. Os explico con más detalle.
La inflamación es un proceso sano y fisiológico y necesario, indispensable para la vida en un organismo pluricelular y nos encontramos en el panel B, pero esta inflamación tiene que durar unos días. Tiene que empezar con el daño tisular y cada línea que tenéis aquí abajo es un día. Como veis, entre una semana y 10 días, un proceso inflamatorio tiene que lograr eliminar la causa de la lesión y recuperar el tejido. Si os hacéis un corte que no se infecta, en unos 10 días la piel vuelve a ser intacta. ¿Cuál es el problema? En el panel C, aquí abajo, os enseño que cuando hay una serie de sustancias, que aquí se pone la histamina, el 5-HT, el complemento, se empiezan a producir una serie de sustancias, pero en esta situación pasan los días y la situación no se resuelve. Entonces tenemos una inflamación aguda que no se ha resuelto, se convierte en crónica y la inflamación crónica forma abscesos, forma un exceso de tejido fibroso, una cicatriz, una autoinmunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el sulforafano? Pues el sulforafano contribuye a la resolución, pone el agua, por eso os lo he puesto en azul, que apaga este fuego incontrolado. Entonces, cuando esta inflamación es excesiva en tiempo o en intensidad, el sulforafano puede actuar como un antiinflamatorio junto con otras medidas y puede contribuir a la resolución de esta inflamación. Entonces esto lo podemos aplicar, ahora os pongo esta situación que acabamos de vivir, que hace estos últimos meses, en las que yo he recomendado el sulforafano para poder controlar esta inflamación descontrolada y aguda que ha sido la causa del daño en muchos tejidos, muchos órganos de pacientes con patologías gravísimas, que ha llevado a la disfunción de estos órganos nobles, al fallo multiorgánico y muchas veces o a la muerte o a unas secuelas importantes de estos pacientes. Entonces, a todos los niveles, principalmente os he puesto aquí a nivel pulmonar, porque el sulforafano tiene una afinidad hepatopulmonar, vemos que el sulforafano controla la respuesta inflamatoria y oxidativa descontrolada por la infección con este y otros virus, este en particular en ciertos pacientes. Entonces, también esto me ha servido para la prevención, no solamente el tratamiento, sino principalmente para también la prevención de este tipo de inflamación descontrolada. Y vemos que su aplicación es posible tanto a nivel de los pulmones como a nivel, ya lo habéis visto antes, del hígado, que os he explicado con detalle, pero también a nivel de los riñones, de los intestinos, esto lo hemos explorado un poco, y no os he explorado la parte de la inflamación cerebral, pero la inflamación cerebral empieza por la nariz, empieza por el bulbo olfactivo y por la mucosa ORL, que el sulforafano impacta. El sulforafano mejora la situación inflamatoria y la gestión de la carga viral muy rápidamente en el principio de la virasis, que empieza por los ojos y la nariz y la zona ORL. O sea que dado muy temprano puede resultar como una prevención de la inflamación a nivel del sistema nervioso central. Y después es también una molécula muy interesante a nivel del control de la inflamación a nivel cardiovascular. De manera que vemos que el sulforafano es una molécula muy útil en esta y otras virasis o situaciones de infección. Aquí os exploro un poco más la parte inflamatoria. Como veis aquí, un alveolo normal tiene unas células, unos neumocitos y unas células ciliadas con una grandísima abundancia de capilares que están cerca de los alveolos para realizar el intercambio de gases. De manera que es muy importante que esta microcirculación a nivel respiratorio se mantenga fluida y funcional. En el caso de una inflamación severa por COVID-19 o por otras virasis respiratorias, puede deberse al virus influenza con la gripe, virus gripal, o a otras inflamaciones o a otras situaciones debidas, por ejemplo, a polución, al humo del tabaco, etcétera, etcétera. Esto también puede pasar.
Entonces hay lo que se llama una tormenta de citoquinas. Hay una liberación masiva de sustancias activas que inicia el NF-κB en las células inmunes y hay una liberación de interleuquinas masiva. Esta liberación masiva de interleuquinas tiene una serie de consecuencias en efecto dominó. Y uno de los efectos que tiene es que los capilares se vuelven permeables, muy permeables, se vuelven como un colador y hay un acceso de líquido desde los capilares, lo veis aquí, que hay como un fluido que llena el alveolo y que se deposita según la gravedad. De manera que la parte inferior del alveolo está ocupado por líquido y en este líquido el intercambio de gases no se puede hacer. La persona no puede eliminar CO2 y aceptar oxígeno. De manera que hay una situación de ahogo, realmente. Esta no es la única consecuencia, la otra consecuencia es que también las citoquinas destruyen a estos neumocitos, que veis aquí con las células ciliadas y los neumocitos. Veis que en vez de tener una línea continua es una línea discontinua, puede haber pérdida de neumocitos. Y además puede haber también en la parte del capilar una coagulación, microcoágulos, pequeños coágulos de algunos eritrocitos que impiden que la circulación sanguínea se haga correctamente. Y esto pasa en el pulmón, pasa en el riñón, pasa en el hígado y es causa del fallo multiorgánico. El sulforafano va a bloquear por el bloqueo que os he explicado antes del NF-κB, va a limitar y controlar esta tormenta de citoquinas cuando ya se ha establecido. O sea que lo podemos usar en prevención, pero también en tratamiento. Entonces esto me parece un efecto importantísimo. Os he puesto aquí dos referencias, pero solo para el aparato respiratorio, pero hay numerosos estudios que ahora están viendo este proceso de coagulación en una multitud de órganos nobles, incluidos el corazón. Han habido